Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo, un vídeo rápido. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón del símbolo de la campana, que es para que YouTube te avise cuando subo nuevos vídeos. Hay que apretar ese botón, que deja comentarios y sobre todo a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que lleguen los vídeos a la gente que lo necesita, que está en esto del cultivo del aguacate, que se está iniciando. Vamos con una pregunta rápida. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Tengo dos videocursos, uno de la nutrición del aguacate, donde te explico, son casi 4 horas de vídeo, donde te explico todo sobre la nutrición del aguacate. Vemos todo de las raíces, la tierra, el pH, tocamos ahí 1000 cosas, el agua, muchas cosas, la nutrición durante todo el año en tu cultivo de aguacate. También tengo otro curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta los diferentes elementos, cuando por ejemplo le falta boro, zinc, todas estas cosas. La planta manifiesta pues algunas características. A veces se le quedan los frutos pequeños, a veces las hojas se le queman por los lados. Todas estas cosas son signos de que tu planta tiene algún problema. Bueno, vamos con el vídeo y con la pregunta. Cualquier cosa, el número de teléfono está en un comentario y en la descripción del vídeo. Una pregunta que se ha hecho varias personas, que se nota como que en esta época de la floración, aquí en estos árboles los podemos apreciar un poco. En otros árboles también se notan más todavía, pero ya aún así en estos árboles que más o menos se están cuidando bien dentro de lo que cabe, se le está dando toda su nutrición, su buen manejo del riego, estamos intentando hacer la cosa por lo mejor posible, pero aún así se nota como que la planta, las hojas, que es la pregunta que se hace la gente, que por qué cuando no saben si es por la floración, la gente más inexperta, que mis hojas de aguacate están así, como virando para abajo. Tranquilos, es totalmente normal que en la época de floración, que es un desgaste, es un desgaste tan fuerte para la planta de aguacate, que tienda a que esas hojas estén así como más caídas, más, como vamos a decirlo para que nos entendamos, más caídas hacia el suelo, más como mirando hacia el suelo, para que nos entendamos. Aquí lo estamos viendo en algunas imágenes. Si nos fijamos, cuanto la planta más fuerte esté, menos le va a pasar esto. Aún así a casi todas les pasa un poco, pero las plantas más fuertes, más vigorosas, con mayor raíz, con mayor sistema radicular, plantas de más años, esto tiende a pasarle un poco menos. ¿Qué es lo que pasa? Repito, el proceso de la floración en el aguacate, que es, digamos que es el proceso más importante en el aguacate, todo es importante, todo. Nosotros ahora, porque si tú, para que nos entendamos, si tienes el cultivo en este momento o incluso antes y empiezas a hacer un buen manejo del riego y de los nutrientes, sí, algo vas a conseguir, algún buen cuajado vas a conseguir. Pero el plan nutricional es durante todo el año, no es solo cuando la floración, pero sí es verdad que el momento de la floración es bastante importante y tenemos hasta que estar más pendientes de nuestras plantas si queremos tener pues eso, una buena cosecha y una buena producción y un buen cuajado del fruto. Bueno, a lo que vamos, lo que estaba diciendo aquí en el vídeo. ¿Por qué pasa esto? Esto es sencillo de explicar. Esto pasa porque la planta está sufriendo un desgaste muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenemos que nosotros estar haciendo un buen manejo del riego, dándole sus nutrientes a la planta y todas estas cosas. Muy importante, lo dejo caer aquí, que ya hemos hablado de los nutrientes. Vuelvo y repito, para eso está el curso del videocurso de nutrición, que no es de manera gratuita, pero por un precio económico. Muy importante el elemento fósforo, ahora en este momento. Es muy importante, el fósforo le da energía a la planta, aparte del fósforo ya sabemos, o si no pues lo digo yo aquí para la gente más inexperta, que es un elemento importantísimo para el crecimiento de las raíces, pero en la floración es muy importante hacer una o dos o varias aportes de
este nutriente como es el fósforo, o un abono alto en fósforo. Es muy importante. El fósforo es como, tiene muchos procesos, todos los nutrientes tienen un montón de procesos, pero para que nosotros nos entendamos, le da energía a la planta, ¿vale? Una de las cosas que tiene el elemento fósforo es que le da como energía a la planta, como repito, también aparte de imprescindible para el crecimiento de las raíces. Pero tengamos en cuenta esto, es normal, fijaros una planta, aquí lo estamos viendo, todo el esfuerzo y el desgaste que tiene que hacer en hacer crecer prácticamente en un mes, bueno, en algunos meses, ¿no? En 2-3 meses, todos esos ramilletes florales, todas esas flores, es un desgaste muy grande, porque después el cuaje y el fruto prácticamente está creciendo casi, medio año. De que ahora después del cuajado, que nosotros estamos en marzo, ya en abril tenemos que ver los primeros, las primeras, ahora dentro de un mes, dentro de menos, ya deberíamos de empezar a ver, incluso en zonas costeras ya se tiene que ver el cuaje, pero pongamos abril, pues de abril a diciembre, que empezamos a cosechar los primeros aguacates, fijaros todo el tiempo que pasa, son más de 6 meses que la planta sí está alimentando un fruto, pero tiene más tiempo, tiene muchos meses para ir dándole ese potasio con otros nutrientes también importantes, pero sobre todo el elemento potasio para el crecimiento del fruto, irle aportando todos esos nutrientes y lo va haciendo poco a poco, esa fruta aguacate va creciendo, pero tiene más de medio año. Sin embargo, con la floración es un desgaste muy fuerte para la planta. Por eso nosotros también podemos ayudarla. Yo ya lo dije en el vídeo anterior, a mí ya no me gusta ahora en esta época, porque ya la panícula floral ya creció total. No me gusta hacer fumigaciones foliares con la flor abierta, pero un poquito antes, cuando cuando esa panícula floral está en estado de coliflor y está creciendo, también es bueno hacerle alguna aplicación de algas o aminoácidos, que son bioestimulantes. Es bueno hacerle 1 o 2 aplicaciones, porque eso lo que hace es que pues la planta esté mejor nutrida. Eso tiene hormonas, tiene varias cosas. Ya hemos hablado aquí de los beneficios de las algas y de los aminoácidos, de los bioestimulantes, y hace que la planta pues intentar que no tenga tanto desgaste. Por ejemplo, los aminoácidos hace que no tenga tanto, ¿cómo decirlo? Facilita los procesos en la planta, facilita los procesos que tiene que hacer ella, todas esas cosas. Pues es una ayuda, pero sobre todo, buen manejo del riego, la planta libre de plagas, cuidado con los ácaros, que llevemos haciendo un buen manejo de la planta, de nuestras plantas durante todo el año. Y nosotros ahora mismo estamos saliendo del invierno, ya empiezan las temperaturas templadas de empezando la primavera, y eso, buen manejo del riego, buena nutrición, e intentar que nuestras plantas pues no estén estresadas, no estén pasando sed, no estén pasando falta de nutrientes, todas estas cosas para que la floración se dé buena. Recordemos, es normal, pensemos en hacer crecer el fruto, la planta lo va haciendo poquito a poco y no le genera tanto estrés, pero sin embargo esa floración en 3 meses se llena de flores, tiene que hacer crecer esa panícula floral, y eso es un desgaste muy grande para la planta de aguacate. Por eso las plantas, sobre todo si no son plantas muy grandes, hacen como que se le vire las hojas para abajo, porque en realidad es como si la planta estuviera sufriendo un poco, porque es mucho desgaste. Entonces no nos asustemos, es normal que, medianamente normal, que la planta se le pongan las hojas un poco para abajo en esta época, que es la floración, ¿vale? Recordemos, nosotros podemos intentar siempre mejorar todas estas cosas dándole un buen manejo a la planta, un buen manejo del riego, un buen manejo de la nutrición
y un buen manejo de tener la planta justo antes de la floración, que esté esa planta, que haya estado bien nutrida, que haya estado bien regada y que haya estado libre de plagas, para cuando llegue el momento de la floración, que tenga su buena floración, que intentar que no sufra de tanto estrés, de ese proceso, darle sus abonos correspondientes y lo que queremos, que tener un buen cuajado y que nos dé los frutos de aguacate. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.